Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos en la finca, Aguarinda. aquí en la vereda Tillabá del municipio de Puerto Gaitán, Meta. ¿Cuál es su nombre? Es tan amable. Mi nombre es Heiner Duarte Castro. Ya hoy estamos a 18 de junio junio de 2014. 2014. Cuéntenos, don Heiner Duarte, ¿cuáles son los problemas que ha tenido usted y su familia con la restitución de tierras, con los falsos reclamantes o con estas circunstancias de afectación realmente de sus derechos? ¿Hace cuántos años vive usted en esta tierra? Yo vivo en esta tierra desde los años 78, 1978. Regresé junto de mi padre, pues yo vivía por ahí en otro lado con mis abuelos. Y desde el año 78 he estado en este territorio. En todas estas áreas, que es la que mi papá explotaba con ganadería. ¿Y qué sucedió entonces recientemente con la expedición de la ley y con el uso, digamos, indebido de unas personas que usted nos relatará ahora más adelante? ¿Cómo lo han afectado? Muchísimo, nos afectó muchísimo porque a la muerte de mi padre repartimos con mi madrastra y mis medios hermanos el capital que mi papá dejó. ¿Cuál es el nombre de la madrastra? La señora Bertaligia Marín Castañeda y 4 hermanos míos. Entonces, ¿se hizo una sucesión o qué Pues sucedió? se hizo un arreglo amistosamente y se repartieron unos bienes que mi papá dejó en la ciudad de Bogotá, en el municipio de Vistahermosa, en la finca, y estas sabanas, y un ganado de cría que había en estas sabanas. 2 carros, 2 vehículos. La parte de la señora se la llevó, su ganado, le tocó parte de San Gil, que es donde está la casa paterna. Pero 15 años después, no conforme con lo que ella tenía, o con lo que ella cogió, nos montó un proceso de restitución de tierra donde ella pues malinterpretó la ley, creyó que la ley la iba a reconocer 8.000 o 7.000 hectáreas como propietaria y nos involucró en un reparto ilegal que había hecho la guerrilla, siendo falso, una mentira. Pues ella tiene unos documentos firmados en el juzgado promiscuo de familia en Villavicencio. Una prueba que la conseguimos ya muy tarde, después de todo este proceso que se dio por restitución. Nos dimos de cuenta de esas pruebas, ya fue después de haber salido el fallo. Pues ahora esperamos una oportunidad para poder demostrar ante el magistrado, pues ya que él ordena que le entreguemos estas tierras al Estado, que esto es de nosotros. Pues mire todo el daño que nos está produciendo, pues estas tierras o estas fincas que estaban conformadas por todos mis hermanos, cada uno tiene su pedazo de tierra, van a ser para el Estado y los van a dejar sin con qué o cómo trabajar con nuestros ganados. Pues ahí, como ustedes pueden ver, son explotadas con ganadería. Don Heiner Duarte, ¿usted es víctima del conflicto armado? Sí, señor, yo fui desplazado en el año 98, a fines de la mitad del 98. Nos tocó huir ¿Qué sucedió? por los problemas que se entraron entre guerrillas y paramilitares, el acoso que provocó tantos guerrillos como paramilitares, pues como explotadores de la ganadería. Se hace presa fácil de los grupos al margen de la ley, pues todas las veces quieren ganado para comer. Entonces los vimos obligados a abandonar la tierra, nuestros territorios. Duramos hasta el 2007, duramos todo este territorio luego en abandono hasta esa época. Y ahí los volvimos y regresamos a las tierras a trabajar nuevamente con el ganado.
pero ya cuando pensábamos que teníamos superado toda esa etapa de problemas, nos llegó otro que es el de restitución. Ya la señora Berta nos montó un pleito basado en mentiras, involucrándonos con grupos armados en la ley, donde hoy en día estamos y no sabemos si nos quedamos o nos vamos. ¿Qué entidades del Estado le prestaron ayuda, defensa en el momento de la fase administrativa de ese proceso de restitución? ¿Hubo algún apoyo de la Defensoría del Pueblo? No, nosotros no nos prestó ningún apoyo ni Defensoría, ni Ministerio Público, porque según vimos allá en Bogotá, cuando fuimos a averiguar, no hizo parte el Ministerio Público de ese proceso. Por eso nosotros pues nos condenaron, nos salió el fallo a contra, siendo personas que no tenemos culpabilidad ni somos responsables de esas cosas que nos acusan. La ley habla de despojadores, o sea que la ley se diseñó para restituirle la tierra a campesinos afectados por actores ilegales que produjeron un despojo, o sea, un acto violento de quitar la tierra que tienen personas campesinas vulnerables. ¿Qué opina usted de eso? Pues nosotros pensamos que eso era, al principio de la ley, que eso era para aquellas personas que tenían esa vaina de grupos armados que despojaban, que fue lo que se escuchó al principio, que para evitar guerrilla despojaban a la gente, pero no, ahora los están despojando a todo el mundo, todos los campesinos. Pues pensamos que eso iba a traer progreso en la restitución, pero nunca pensamos que la restitución se iba a convertir en un arma que era contra los campesinos, acusados de una manera y sin oportunidad de defenderse. Pues, ¿cómo es posible que mientras una persona tiene un abogado, restitución tiene 4? Y tiene los apoyos de los organismos del Estado, mientras uno, sin saber como campesino, que no sabe uno cómo defenderse, consigue un abogado que tampoco, como la ley es nueva, tampoco conocen bien el procedimiento y lo llevan a uno a un despojo. Se ha escuchado que hay muchas personas que, viendo que la ley habla del principio de la buena fe, actuaron como falsos reclamantes. ¿Cree que hubo mucha ingenuidad en restitución de tierra o los filtros para evitar que fuera engañada los programas de restitución de tierras en el Meta? Evitar en estas circunstancias este tipo de, digamos, posible revictimización, porque usted nos dice que es víctima. Entonces, si lo despojan o si lo desalojan de su finca, pues obviamente entendemos habrá una nueva vulneración de sus derechos humanos. ¿Por qué tanto falso reclamante? ¿Qué es lo que se ha escuchado en la vereda Tillabá, aquí en Puerto Gaitán? ¿Cuál es su apreciación de esto? Pues yo veo que se ha desatado una reclamación de falsos reclamantes, pues debido a que la ley dice que solo le crea al demandante. Entonces, como la gente ha visto la oportunidad de lucrarse de algo, así tenga que mentir o buscan, solo oportunistas, personas oportunistas. En el caso de nosotros, pongamos, la señora sabía que ella tenía su tierra, tenía sus 4.000 hectáreas, de la cual dice la hijuela de su reparto con mi papá, aproximadamente 4.000 hectáreas. Restitución montó la demanda diciendo que no tenía sino 900. Pudimos probarle bajo un peritaje que ordenó el magistrado que ella tenía 3.800. Y en efecto... Perdón, ese peritaje que ordenó el magistrado ya en la fase judicial, en la segunda instancia, ¿qué entidad lo hizo? Lo hizo el IGAP. ¿Quién lo pagó? Nos tocó nosotros, los opositores. Es decir, a nosotros nos involucraron como opositores de una tierra que no tenía
que estaba abandonada. Es decir, la señora madrastra señaló las tierras que nosotros teníamos en explotación como de ellas, y las tierras que ella tenía en completo abandono las dejó a un lado. Entonces nos involucró como opositores y nos tocó por medio del abogado que el magistrado hiciera un peritaje para sacar a flote la tierra que tenía la señora, que restitución, no sé cuál sería el motivo de que no hizo su apreciación, sus medidas. Como dice, la señora dice que vivió toda la vida aquí en esta tierra. ¿Cómo no va a conocer el territorio de ella? Esa es la pregunta que yo le decía a los de restitución. ¿Cómo van a ir a señalar mi tierra, mi finca, como de ellos, sabiendo que eso era lo que ellos me habían dejado a mí, o lo que habíamos llegado a un arreglo con ellos? Ujú. Y la tierra de ella, que la hijuela dice que es el río Tillaba, ¿cómo la van a ocultar? La van a decir que esa no es la tierra de ellos. Después, cuando ya fue descubierto, ya dicen que es una tierra inexplotable, que es una tierra que no sirve. Pero ¿cómo se le ocurre si esas tierras son muy altas para la ganadería? Son tierras que en tiempo de verano tienen muy buenas aguas, tienen unos bajos muy húmedos que en tiempo de verano tienen muy buen pastaje. Mientras que todas estas tierras que ustedes vemos acá, en tiempo de verano se secan mucho, se profundizan mucho el agua. Entonces, la decisión del magistrado, en resumen, ¿cuál es? Pues la decisión que tomó el magistrado Del Tribunal Superior de Bogotá, Tribunal Sala Superior de Civil de Tierras. de tierras, Sí, señor. a través de su sentencia estaban manifestando de que como yo, la señora montó la demanda basada en que nosotros le repartimos y le dimos la parte de ella fue, la obligamos a repartir junto con la guerrilla, cosa que es falso. Ujú. Entonces tomó la determinación al decir que como yo la había obligado a aceptar lo que ella no quería, entonces que estas tierras fueron ocupadas legalmente, porque yo aprovechándome de la señora le despojé de las tierras, cosa que es falso. Y entonces ordena al Incoder que me recojan mi finca o mi territorio donde yo trabajo para que fuera al Estado. En ese caso revictimizándome y dejándome en una pobreza, porque el conflicto trajo pobreza. Quienes teníamos con qué comer, con qué vivir una vida cómoda, el conflicto nos sumió en una pobreza, nos hizo vender nuestros ganados, nos hizo vender muchas cosas. Y por último, los bancos, trabajamos por el Banco Agrario ya comenzó a acosarnos mucho. Nos tocó regalar esas tierras que teníamos, unas tierras que teníamos para poder pagar. Y lo único que nos quedaba era este territorio, este pedazo de tierra, que fue el que comprendíamos que era la parte que mi papá nos había dejado, para que explotáramos, porque esto no tiene papeles, esto son posesiones. Pero ahora llega este problema y nos despoja, entonces nos sumió en una pobreza, porque a mí me quitan este que es la fuente de ingreso que tengo, mi explotación ganadera, me dejan sin nada. Claro. Incoder, en estas circunstancias, ¿qué ha hecho? ¿Qué órdenes le dio el magistrado a Incoder? ¿Y qué ha hecho esa entidad? Pues en el fallo del magistrado le da orden a Incoder que me recojan la finca Gualinda, porque el señor Heiner Duarte está próximo a cumplir 15 años de haber adquirido una titulación y puedo quedarme con la tierra y producir un decremento fiscal. Ya. Que porque yo esta tierra me apoderé de ella ilegalmente, apoyado en un grupo a margen de la ley, que en este caso viene siendo la FARC, cosa que es mentira, es falso. ¿En qué posición, en qué situación están sus otros hermanos? O sea,
hay una orden del magistrado de entregarle tierras, o sea, Incoder tiene que hacer una evaluación si hay verdadera explotación económica de otros predios, cómo se llaman esos predios, y dado que recientemente en la alcaldía de Puerto Gaitán se vio un aviso donde es un edicto, pero informando de un procedimiento que el 4 de julio algo así van a hacer una visita para corroborar si en efecto esos predios están cumpliendo los requisitos para ser adjudicados, esos baldíos concretamente. ¿Qué cree que puede pasar si Incoder Meta hace un reconocimiento de ese predio? Caso de alguna hermana, Sí, hermano. sí, en efecto, lo que pasa es que ahí el magistrado ordena a un hermano, a mi hermana Nancy, que se le verifique la explotación, porque ella manifestó en una petición de titulación al Incoder que ella tenía explotación desde el año 98. Entonces el magistrado recalca ahí, dice que si le ordena al Incoder que vaya y verifique la explotación que hay en el terreno y que se le adjudique según su explotación. ¿Y si hoy vienen las entidades que van a encontrar? Nada, porque ella, mi hermana junto con el esposo de ella, ¿Cómo se llama el esposo de ella? Oscar Mejía, son personas que nunca han venido a trabajar, ni no tienen absolutamente nada, el terreno está totalmente en abandono. Nunca han hecho ni siquiera tienen linderado el lindero de la finca, ¿sí? ¿Hay alguna casa, animales? No, en absoluto, no hay nada en absoluto. En absoluto es en absoluto, está totalmente una tierra en abandono. Pero el magistrado ordena que le titulen, pero con esa advertencia, si hay explotación. Pero ya nos dimos de cuenta que en Puerto Gaitán, en la alcaldía, hay unos edictos donde ya le ordenan titular. Pero el magistrado hace también aclaración donde dice que se cumpla la ley 160 del 94, que son donde tenga la persona Que verifique que hay unas... que verifique que hay una explotación, sea ganadera, sea de la agricultura, una casa, lo que en realidad exige la ley de Incoder. Pero aquí ¿Qué le solicita usted a la Procuraduría Ambiental y Agraria? Pero que yo le manifiesto, le digo a la Procuraduría Agraria que tenga en cuenta eso, porque están titulados o van a titular tierras sin ningún tipo de explotación. No sé si será un arreglo que tengan ahí con el Incoder, o será que la ley funciona así. Pero en el caso mío no, a mí me están desconociendo mis derechos, mi explotación, y me están diciendo, recójanlo al Estado, despropiarlo, súmanlo en la pobreza, como si yo era un delincuente o una persona que tenga unas acusaciones verdaderas. Porque si soy un delincuente, entonces ¿por qué no me echan a la cárcel? ¿O por qué le dieron el reconocimiento de víctima? ¿O por qué me dieron el reconocimiento de víctima? En eso sí, yo soy reconocido por el Estado como víctima, pero por otro lado soy revictimizado por el Estado, cosa que yo no entiendo hasta dónde es que iremos a llegar. Hay un comité de víctimas en la vereda Tillabá, la mayoría son lo que ha denominado la ley opositores, es bastante particular. ¿Qué opina de eso? Oh, sí, claro, aquí ya se conformó un comité de víctimas porque en realidad esto se conformó o se volvió un enredo aquí de todos los campesinos, de toda la gente de la vereda. Unos acusan a otros acusan a otros, y la verdad es que todo esto es unas falsas víctimas que están buscando lucrarse del Estado, pero vamos a lo cierto, que de esas personas que dicen ser víctimas y están reclamando, ninguna de ellas ha regresado a la vereda a trabajar. Y tampoco manifiestan querer volver. Entonces, sí. Sí. vaya, lo tiene, papá. Sí, entonces